estamos a 37 grados y estamos aquí en la terraza porque, claro, llevamos a Milka. Por ahora solo hemos pedido la cerveza, esta de aquí, japonesa, era del sur. Nos ha explicado que era con arroz, es con lo que hacen prácticamente todo el sushi. Muchas expectativas tenemos. Estamos en Izakaya, es una tasca japonesa y la verdad es que el camarero barra dueño del local es súper guay porque nos está dando explicaciones de todo lo que tomamos, con la cerveza que ya ha dicho él, o el edamame que nos ha explicado que se come caliente como símbolo de hospitalidad. Si te lo sirven frío en una casa, es que no eres bienvenido ahí. La potato salada es una saladilla japonesa, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pues se utiliza muchísimo para el cerdo tonkatsu. Tú haces el cerdo tonkatsu, que es un cerdo empanado y posteriormente rebozado, y esto lo utilizan a modo de como una especie de salsa tártara, la ponen encima. Se compone fundamentalmente de surimi, la clara del huevo, no la yema, lleva algo de patata, zanahoria encurtida, pepinillo agridulce, mayonesa japonesa, salsa tonkatsu, la cebolla crujiente y un poquito de negi. Es muy importante siempre dejarla a mínimo 3 o 4 horas para que la patata y la mayonesa, digamos que se tiene que mezclar todos los sabores. Si vais a la zona de Osaka, bajáis un poco hacia Hiroshima, esa zona, ahí son muy canallas, sopletean mucho los pescados, los ponen encima de las robatas a carbón. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido coger una gamba, le hemos puesto una base de cebolla caramelizada, hemos puesto la gamba congelada encima y posteriormente la hemos sopleteado. ¿Por qué lo de congelada? Porque como no tiene grosor, si no la sopleteas cuando está congelada, cuando le das con el calor directamente la quemas. Entonces lo interesante es dándole con el soplete para que se vaya descongelando mientras se va cocinando. Una vez que está en la parte de arriba queda un poquito tostadita, ya en ese momento le ponemos shishimi togarashi, que son las 7 especias japonesas picantes, le ponemos un poco de ralladura de cítrico, unas perlas de soja y vaporizado con un poquito de soja. Ideal envolverlo, plegarlo, doblarlo, enrollarlo, lo que queráis, pero se come de un bocado. Gyozas son las empanadillas japonesas por excelencia. Hablamos de los dim sum, dumpling y demás, ¿de acuerdo? En este caso ahí tenéis unas gyozas de verduras hechas con col, zanahoria, seta, calabacín. Hay 3 formas de hacer las gyozas. Si vais a Tokio, las vais a comer fritas. En el 80% de los sitios cogen la gyoza, la ponen en la freidora y la fríen y ya está, como si fuera una empanadilla. En los sitios más tradicionales, más puristas, pues van a hacer el vapor, con las cocederas de bambú dentro del vapor, con el papel debajo, con una olla debajo de agua para que se cueza el vapor. Y luego posteriormente las comes y quedan como un poco más chiclosos. Makaido, la pones a la plancha con un poquito de aceite de sésamo, la pones a la plancha y la dejas ahí. Cuando se empieza a coger, se empieza a adherir, ves que se empieza a pegar, en ese momento coges caldo de verduras, en este caso porque son verduras, le tiras caldo de verdura por encima, un chorrito y las tapas. Empieza a hervir, al hervir se cuecen al vapor, pero la parte de abajo, como se ha quedado sellada en la plancha, cuando se queda sin caldo, el almidón que ha liberado la misma gyoza hace como una galletita crujiente en la base. La acabamos con mayonesa japonesa, con un poquito de negi, que sería el cebollino o cebolleta tierna. Importante, las gyozas se comen, no somos japoneses, por lo que recomiendo que lo comáis de 2 bocados. El primer bocado es en una esquinita para que salga el vapor y el agua caliente, porque si mordéis toda entera de un bocado, el líquido incontinente os puede quemar. Y luego ya lo siguiente de un bocado. En este momento tenéis una tamagoyaki, que es una tortilla que hemos hecho una lámina de huevo, se envuelve, la tiras para adelante, vuelves a poner huevo, plana, vuelves para adelante, así sucesivamente hasta que haces un bloque cuadradito de tortilla, queda como un ladrillito. Posteriormente se corta así hacia abajo como si fuera una barrita de pan, lo ponemos plano, se atempera un poquito en el fuego y posteriormente se le pone la anguila encima. El pollo es el ingrediente y el karage es la técnica. El karage es una técnica que utilizan en Japón, que es como una especie de tempurizado o de crujiente que se hace con almidón de patata. La idea es que tú maceras el ingrediente, por ejemplo el pollo está macerado con soja, jengibre, ajo, sake y huevo durante un mínimo de 6 u 8 horas. Una vez tienes eso macerado, lo pasas por el almidón de patata y lo fríes a 180 grados, 4 minutos. El calor que tiene dentro el pollo va a querer salir, pero ¿qué pasa? Que como tiene fuera una primera fritura, lo que hace es empieza a liberar humedad. Entonces cuando empieza a reblandecer la parte de fuera, en ese momento hay que darle la segunda fritura. Cuando tú lo vuelves a freír, el agua y el aceite no se llevan bien. Entonces en ese momento lo que empieza es a chisporrotear y empieza a hincharse a la vez que se queda muy crujiente.
los japoneses, por ejemplo, pollo, cogen ternera y lo ponen sobre una brocheta, la aplastan así como si estuvieran haciendo una brocheta griega y luego posteriormente la ponen encima de una brasa. Eso es chukune. En este caso la chukune que vais a comer es de ternera, lleva puerro, lleva ajo, lleva jengibre, un poquito de aceite de sésamo, zanahoria. Yakisoba es un tipo de fideo. Es el fideo este que es como si fuera un muellecito. No sé, tienes en un tupper, en un recipiente, el fideo seco, coges el agua cuando esté hirviendo, lo tiras dentro, esperas 4 minutos. Una vez queda medio cocido ya pones col, lombardo, zanahoria, seta, calabacín, salteas todo junto, le pones un salsa yakisoba, mayonesa japonesa, cebolla tierra y cebolla crispy. En Europa estamos acostumbrados a tomar postre después de comer o después de cenar. En Japón no. Todo lo que vais a comer ahora se llama dorayaki, ¿de acuerdo? Se ha hecho mundialmente conocido por un cabezón azul que Doraemon. Se llama Doraemon. ¿Por qué una izakaya? ¿Por qué una izakaya? Buena pregunta. ¿Y por qué en Castellón también? ¿Y por qué Exacto, esa es otra. Vamos a ver, digamos, comida japonesa, peruana, italiana, colombiana, cualquier país que hayamos visitado. Todos los sitios donde viajamos, vamos a cocinar, hacemos talleres de cocina allí y luego por lo trasladamos a la cocina aquí fusionando diferentes sabores. ¿Por qué poner cayena a unas gambas al ajillo cuando puedes poner shishimi togarashi, que son 7 especies japonesas picantes? ¿O por qué utilizar ajo cuando puedes utilizar jengibre? Pues ese tipo de cosas es lo que te planteas cuando empiezas a cocinar respecto a por qué no probar otros ingredientes que te aportan el mismo resultado pero con diferentes sabores. Abrimos izakaya en mayo, nos íbamos en junio a Japón y volvimos en septiembre. Nosotros ya sabíamos hacer algo de cocina japonesa, pero evidentemente una cosa es saber algo de cocina japonesa y otra cosa diferente es estar en Japón. Te das cuenta que va más allá de la comida todo esto. Es una esencia, es un momento, es cultural, es muy solemne. No hace falta disparar 20 flechas, hay que disparar una, pero bien hecha. Esa es un poco la filosofía japonesa, no hace falta hacer mucho, sino lo que hagas, hazlo bien. Especifica lo que quieres hacer en la vida y hazlo lo mejor que puedas. Y no, la evolución no va reñida con la tradición, para nada. Es de los países más avanzados en tecnología del mundo. Sin embargo, es de los países con mayor tradición del mundo. Y no la han perdido, no tiene nada que ver. La cultura y el respeto, la empatía, eso es lo que me movió a abrir la izakaya.